o tumoral de las glándulas salivales. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de la patología tumoral de las glándulas salivales, tenemos que ver que existen clínicamente ciertas características que nos van a permitir orientarnos entre lesiones benignas y lesiones malignas. Dentro de las características benignas de una lesión tumoral en las glándulas salivales, tenemos que sean únicos o unilaterales, que tengan un crecimiento lento, que sean asintomáticos, que sean móviles, elásticos, que no presenten infiltración a la piel o también hacia los elementos neurales, que no tenga adenopatías y que tengan gran tamaño sin afectación del nervio facial o la piel. Sin embargo, los aspectos que consideraríamos de riesgo que nos indicarían que podría tratarse de una lesión maligna es la dureza, es decir, lesiones que puedan ser de característica dura o pétrea, que hayan tenido un rápido crecimiento, que tengan un comportamiento invasivo, es que rápidamente hayan invadido tejidos vecinos con una infiltración a los mismos, que carezcan de cápsula, que presenten ulceraciones a nivel de su superficie, que presenten además adenopatías cervicales metastásicas o dolor espontáneo y parálisis facial. Entonces, estas son características que nos van a indicar de la malignidad, además de la anestesia y paresia lingual, especialmente en las glándulas submaxilares, debido a la relación que tiene, que habíamos visto al principio, con el nervio lingual. Entonces, la palpación, el examen físico se debe hacer una palpación de la glándula, además de todos los niveles ganglionares que habíamos visto al inicio. Entonces, vamos a hablar, como habíamos mencionado en la anterior clase, de dos tumores benignos que son los que con mayor frecuencia se presentan. Uno de ellos es el adenoma pleomorfo. Es un tumor constituido por células de diferenciación epitelial y mesenquimal, es decir, que tienen mesénquima y también tejido epitelial. Y tienen este tejido mesenquimal es muy variable, es decir, que pueden estar constituidos por diferentes tipos de tejidos. Por esto también se llama tumor mixto. Tiene gran diversidad morfológica, pudiendo encontrar diferenciación mixoide, hialina, cartilaginosa, ósea. Podemos ver acá un dibujo esquemático de la histología de estas lesiones, donde vamos a poder ver presencia de glándulas, es decir, presencia de túbulos, pero también estroma, que puede ser mixoide, condroide, incluso hasta osteoide. El 80% el adenoma pleomorfo corresponde al 80% de los tumores de las glándulas salivales en general, siendo el más frecuente. Afecta con mayor frecuencia a la cola del lóbulo superficial de la glándula parótida. Podemos ver acá en la tomografía la glándula parótida en su lóbulo profundo, y en su lóbulo superficial podemos ver esta gran lesión. Solamente un 9% aparecen en la glándula submaxilar y tienen la localización intraoral más frecuente. Acá podemos ver un adenoma pleomorfo de la glándula submaxilar. Sin embargo, también pueden encontrarse adenomas pleomorfos en las glándulas salivales menores que se encuentran dentro de la cavidad oral, y la presentación más frecuente dentro de la misma es a nivel del paladar duro. Podemos observar esta lesión, que se trata de un adenoma pleomorfo a nivel del paladar. Es mucho más frecuente en mujeres. Más o menos su aparición tiene una mayor frecuencia entre la tercera y la cuarta década de vida, y tiene una evolución silente y asintomática, es decir, que no presentan dolor o alguna alteración a nivel de la parte neurológica. Ahora, cuando estos tumores
tienen otro tipo de variaciones en cuanto a su localización, pueden tener otro tipo de sintomatología, como vamos a ver un poquito más adelante. Tienen generalmente un crecimiento lento y puede ser muy importante, como en este caso es una gran tumoración. También son unilaterales, generalmente se presentan solamente en un lado de la glándula y son móviles y tienen una superficie lobulada. Si bien es una lesión gigante, muy extensa, podemos observar que no existe un compromiso de la piel. Tampoco podemos ver en esta paciente que existe una afectación del nervio facial. Cuando esta tiene una localización diferente al lóbulo superficial, como en este caso, por ejemplo, es un adenoma pleomorfo que está comprometiendo el lóbulo profundo de la parótida. Si podemos observar, esta es la porción o el lóbulo superficial y podemos ver esta lesión que se encuentra comprometiendo el lóbulo profundo. En este caso, si bien el, intraoralmente se observa una tumoración, internamente se puede ver que es de gran tamaño, ¿no? Y en este caso, generalmente los pacientes van a tener, o se quejan, o su síntoma principal es la disfagia. Son raras la aparición de dolor o parálisis faciales también. Macroscópicamente, ¿cómo se ven estas lesiones? Son masas generalmente redondeadas, pueden ser multilobuladas y tienen bordes bastante bien definidos. En las glándulas salivales mayores tienen una cápsula, aunque esto vamos a decirlo entre comillas, porque en realidad se hablaría de una pseudocápsula. En realidad la lesión tumoral va a salir de la cápsula en forma de prolongaciones digitiformes. Es por eso que se habla de que son encapsulados de manera incompleta. En las glándulas salivales menores, estas van a carecer de cápsula. Esto es lo que les mencionaba. Podemos ver acá una fotografía en microscopio electrónico donde podemos ver a este nivel la cápsula y estas prolongaciones de la lesión tumoral. Acá vemos un poquito más agrandado como dedos que están saliendo de la cápsula. Si nosotros realizamos solamente una exéresis, una enucleación de la lesión tumoral, estas prolongaciones pueden dar origen, quedarse obviamente en el tejido, en el lecho quirúrgico y pueden dar origen a una recidiva. Cuando hacemos un corte de estas lesiones podemos ver que tienen una superficie muy homogénea de un color blanco amarillento con áreas incluso translúcidas que corresponden a zonas de diferenciación condromixoide. Pueden encontrarse además áreas necróticas, incluso hemorrágicas, que pueden deberse a las punciones que se han realizado antes del procedimiento quirúrgico. Entonces vamos a ver que estas lesiones microscópicamente se caracterizan por una diversidad morfológica muy importante y van a ser estructuralmente muy complejos, ¿no? Por esto que se llama pleomorfo, es decir, que tienen muchas formas. Constan de células epiteliales, como podemos observar. También vamos a tener células mioepiteliales y este estroma puede ser mixoide, condroide, incluso, como les comentaba, osteoide. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza mediante una punción aspiración por aguja fina y se puede tener este diagnóstico en el 80% de los casos. Es fácil de diagnóstico y se hace un aspirado donde vamos a tener abundantes células epiteliales que se entremezclan con acúmulos laxos de células mesenquimales en una sustancia de fondo fibrilar mucomixomatosa. Entonces, esto nos permite realizar el diagnóstico. Ahora, el gran problema de estas lesiones es la recidiva. Esto se debe fundamentalmente a que se creía que se podía hacer una simple enucleación, era suficiente para el tratamiento. Esto ha hecho que existan recidivas y con cada recidiva tenemos un 10%, estas lesiones pueden malignizarse. La forma ya maligna de esta lesión es el carcinoma hexadenoma pleomorfo.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de estas lesiones? El tratamiento quirúrgico consiste en una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial, es decir, vamos a retirar todo el lóbulo superficial de la parótida. Se ha visto que la enucleación simple o una resección local tiene un alto índice de recidiva, por eso que actualmente está aceptada realizar una parotidectomía superficial. En el caso de la glándula submaxilar se debe hacer una cialoadenectomía, es decir, una exéresis completa de la glándula submaxilar. Y en el caso de una glándula submaxilar, perdón, una glándula salival menor que se encuentra a nivel del paladar, se debe hacer una escisión local amplia con bordes bastante amplios también. Este es un paciente donde se va a realizar una parotidectomía superficial. Se hace una incisión en forma de S, también se llama incisión de Blair, y se debe exponer la comisura ocular y la comisura labial para poder ver si se hace una estimulación del nervio facial. Eh, Esta incisión va por delante del pabellón auricular y hace un giro a nivel del lóbulo de la oreja y se dirige a la región cervical posterior en una incisión arqueada. Por eso se llama en forma de S. Aquí tenemos estamos exponiendo la glándula parótida o también la lesión tumoral. En este caso se va a hacer una exposición de los músculos esternocleidomastoideo, como podemos ver acá, y el músculo y el vientre posterior del músculo digástrico. Posteriormente vamos a identificar y respetar la rama posterior del nervio auricular mayor y posteriormente vamos a buscar, vamos a hacer una disección hasta encontrar el origen del nervio facial. Existen diferentes estructuras que se encuentran alrededor que nos van a permitir de puntos de reparo para poder identificarlo. Una vez que ha sido identificado el nervio facial, vamos a hacer una disección, es decir, vamos a levantar el lóbulo superficial de la glándula parótida, tanto superior en ascendente como descendente, y vamos a ir respetando las fibras del nervio facial. Podemos observar acá, se está levantando la glándula con su cápsula y podemos ver las ramas del nervio facial que están siendo respetadas. Acá ya se ha hecho una exéresis de todo el lóbulo, respetando las ramas, podemos ver las ramas cervicales y las temporales eh, del nervio facial y acá la vena mandibular o retromandibular que está por detrás del ramo cervical del nervio facial. Posteriormente se puede realizar la parotidectomía profunda. Esta, si en caso de tratarse de un adenoma pleomorfo, se deberá hacer con preservación del nervio facial. Podemos observar acá que ha sido retirado el tumor, preservando los ramos del nervio facial. Dentro de las complicaciones tenemos la más frecuente, que es la recidiva. Podemos observar acá que se ha producido una recidiva en el lóbulo superficial de un adenoma pleomorfo y que es multifocal, es decir, en varios sitios de la zona parotidia. Este es un adenoma pleomorfo de la glándula submaxilar, donde podemos observar que se ha hecho una exéresis completa tanto de la lesión tumoral más el lóbulo profundo de la glándula submaxilar. El segundo tumor en frecuencia benigno de las glándulas salivales tenemos el cistoadenoma o tumor de Warthy. El cistoadenoma es un tumor que se caracteriza por ser multicéntrico, es decir, que puede afectar diferentes segmentos o sectores de la glándula salival. Está relacionado con el consumo de tabaco y es mucho más frecuente en mujeres entre la séptima y la década o sexta a séptima década de vida.
En un 12%, por esta característica de ser multicéntrico, puede ser también bilateral, es decir, comprometer a ambas glándulas salivales. Y su presentación más frecuente es a nivel de la cola de la parótida. Ya más o menos su incidencia es de unas 5 al 7% de los tumores de la glándula parótida. Se caracteriza por un aumento de la glándula y se caracteriza también por generalmente comprometer solamente al lóbulo superficial. En cuanto a la macroscopía, generalmente son blandos, tienen una consistencia blanda y estos tumores son también fluctuantes porque pueden tener contenido líquido, quístico y está bien delimitado. Está encapsulado. Microscópicamente se puede ver que constan de un epitelio ductal, le podemos ver eh, tejido epitelial y también tenemos un estroma que está compuesto por linfocitos. Esta es la característica de este tipo de lesiones. En cuanto al tratamiento, difiere un poquito de lo que es el adenoma pleomorfo. Se puede realizar una parotidectomía superficial y debido a que son lesiones que son muy encapsuladas, se puede hacer simplemente una enucleación o una resección local del tumor. Tienen igual un 2 a un 6% de recurrencia, pero a diferencia del adenoma pleomorfo, es muy frecuente su transformación maligna. Entonces vamos a ver este caso clínico, que se trata de un varón de 72 años que es tabaquista, consulta por una tumoración asintomática de 1 año de evolución, ubicada por debajo del pabellón auricular y de crecimiento lento. Al examen físico se evidencia un aumento de volumen en la región parotidia derecha y se palpa un nódulo de aproximadamente 8 centímetros, móvil, de consistencia elástica y no se palpan adenomegalias. En la tomografía se muestra una lesión hipoecogénica y nodular en el lóbulo superficial en una tomografía. Se realiza en el procedimiento quirúrgico una incisión de Blair modificada, que es una incisión, como habíamos visto al inicio, en forma de una S, y se realiza la parotidectomía superficial juntamente con la lesión tumoral, con una preservación de los ramos del nervio facial. Vamos a ver que existe un componente epitelial con un estroma que es linfoideo. En el caso ya de las lesiones malignas, vamos a hablar de dos lesiones que son las más frecuentes. Una de ellas es el carcinoma mucoepidermoide. El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales. Más o menos el 93% de estas lesiones se encuentran a nivel de la glándula parótida y tienen una incidencia entre la segunda y la séptima década de vida. En cuanto a sus características clínicas, se caracteriza por presentar ulceraciones, tanto en esta lesión, por ejemplo, que compromete al paladar, o también pueden presentar ulceraciones a nivel de la piel cuando comprometan a las glándulas salivales mayores. Tienen una consistencia firme, se puede ver un color azulado cuando comprometen las glándulas salivales menores. Generalmente tienen pocos meses de evolución, se caracterizan por ser lesiones dolorosas, por presentar parestesias y parálisis del nervio facial, como podemos ver en este paciente. Es una lesión que compromete la glándula parótida y además existe una parálisis, como podemos observar, del nervio facial del mismo lado. En la histología vamos a poder ver que están compuestas por células escamosas, células intermedias y células mucosas. Histológicamente se dividen en 3 grados. Tenemos el grado alto, el grado intermedio y de bajo grado. Más o menos el 90% son de bajo grado y de alto grado de un 30 a un 57%. El tratamiento es quirúrgico y deben ir acompañados de una terapia o radioterapia adyuvante. También van acompañados de disección ganglionar. Este es el paciente que habíamos visto anteriormente, que se tiene una lesión, donde la lesión también o la incisión va a comprometer
también la piel que se encuentra alrededor de la lesión. Acá podemos observar que la lesión tumoral de un color azulado, como habíamos dicho anteriormente, y posteriormente la incisión, donde se ha hecho además un colgajo de avance para poder cubrir esta solución, esta carencia de piel, esta piel que se ha resecado. Y este es un paciente ya que se hace un control posoperatorio a los 3 meses. Este es otro carcinoma mucoepidermoide. Podemos ver fácilmente la lesión, el compromiso de la piel a nivel de la lesión, y la incisión ha consistido en una resección también de la piel y se ha hecho una incisión para poder hacer un colgajo también de avance y aprovechar para hacer una disección ganglionar. Una vez extirpada la lesión, podemos ver después el posoperatorio más tardío. Esta es otra lesión donde también podemos ver ya una ulceración y posteriormente ya la herida operatoria. El segundo tumor más frecuente dentro de los tumores malignos es el carcinoma adenoideo quístico, que es una neoplasia epitelial maligna constituida por células de aspecto basaloide, epiteliales y mioepiteliales. Se conoce ya que su causa es una pérdida de la heterocigosidad en el cromosoma 6. En cuanto a la epidemiología, más o menos el 10% de las neoplasias malignas de las glándulas salivales y el 40 al 50% de las neoplasias de las glándulas menores. Entonces, mucho más frecuente en las glándulas salivales menores. Se presenta entre la segunda y la séptima década de vida y su frecuencia es mayor en las mujeres, teniendo una relación de 4:1. En cuanto a la clínica, se caracterizan por un aumento de volumen de las glándulas salivales, se presentan rápidamente ulceraciones, tienen un crecimiento relativamente lento, doloroso y se caracterizan por la presencia de parálisis facial. En cuanto a la histopatología, podemos ver que existen células ductales, mioepiteliales, núcleos hipercromáticos y la presencia de 3 patrones histológicos, como ser el tubular, el cribiforme y también los patrones sólidos. Y se caracterizan por una invasión perineural. Este es otro tipo de lesiones, no sé por qué está pegado acá. En los estudios complementarios también se puede hacer una punción por aguja fina, donde vamos a poder tener también un estudio histológico. En cuanto al tratamiento, este es quirúrgico y se debe hacer una radioterapia adyuvante. También tenemos que tener un pronóstico que normalmente tienen un 35% de metástasis a distancia y una supervivencia de 5 años del 77%. De 10 años a un 60% y a 20 años el 20%. No sé si con esto hemos terminado la patología quirúrgica de las glándulas salivales. No sé si existe alguna pregunta. Bueno, al no haber preguntas, el día lunes vamos a terminar con nuestras clases viendo los tumores laterales de la región cervical. Bueno,